nosotros deseamos, ¿verdad?, estar con una persona así, entonces vamos a ser esa persona también, ¿sí? De preparador, facilitador. Aunque a un profesor como juez, em, yo conocí una persona que me dio clases, bueno, un profesor, y la verdad que desde que uno entraba al aula, uno entraba con un miedo, con pánico, con mucha inseguridad, hasta con estrés, simplemente con entrar, simplemente es por estar ahí. Porque eso es la actitud de él, ¿verdad? De que cualquiera que quisiera, según él daba la libertad, claro, para que levantaran la mano, opinaran, preguntaran, pero no era cierto. Cuando alguien lo quería hacer, pues ya su respuesta era de humillar. Entonces, era, se sentía bien, bien feo, ¿verdad? Uno estaba de que la verdad que no entendí muy bien lo que él dijo, no le entendí la tarea que vamos a hacer, pero siento que no le puedo preguntar porque me va a dar una respuesta que uno mejor evitaba, porque nada, nadie quiere, ¿verdad? De que se le esté como humillando enfrente de todos o tratándolo de tonto, tratándolo de aquí, allá, allá, allá. Entonces, esas experiencias uno quedaba así de, yo no, no quiero ser así. No quiero que el aprender cause miedo porque entonces no va a ser una experiencia bonita el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué el aprender me tendría que dar pánico? ¿Por qué el aprender me tendría que crear estrés, frustración, miedo? ¿Por qué? Estoy teniendo conocimientos nuevos, me debería de motivar, me debería de emocionar, estoy creciendo tanto en mis conocimientos, habilidades, en mis capacidades, pero me causa tantos sentimientos negativos. Por eso la parte de sentimientos, mire que es importante conocerla. ¿Cómo se sienten ellos? Porque el cómo se sientan ellos, eso va a ser experiencia de ellos. Y yo no tengo por qué entonces ser esa persona que le esté creando experiencias negativas, sentimientos negativos, que cuando recuerde a lo que fue cierta clase o recuerde ciertos temas, digamos que era yo la que se los estaba impartiendo, y después quedan así de, ay, no sé, cada vez que escucho de eso me trae recuerdos negativos porque tuve a una profesora que fue así, así, así. Y no solo entonces tiene que pasar o no solo pasa en lo que es en la parte del sistema educativo, sino que también en el Ministerio Infantil, ¿ok? Desde que ya estamos en un aula de clases o en cualquier espacio, pero el punto es que ese contexto es para que se va a aprender, alguien va a estar y va a enseñar y después ellos aprenden y después viceversa. O sea, desde que está ese contexto, ese espacio, ese lugar, desde ahí ya tenemos que motivar, ¿sí? Y ayudar a que no sean experiencias negativas, sino ellos después no quieren regresar. En las escuelas, pues está claro que sí, ¿verdad? Los estudiantes no me quieren, pero es como que a fuerza tienen que estar yendo, ni modo. Ahí están matriculados, ahí está, bueno, el papá pues ya no lo puede cambiar de escuela y pues ahí se aguanta entonces al profesor y entonces me tienen que aguantar, les caiga bien yo o no, en fin. Pero ¿qué pasa entonces en el Ministerio Infantil? Se están así como que matriculados, ¿verdad que no? Eh, y más de muchas veces que ellos llegan solos, que llegan sin sus padres. Tienen toda la libertad entonces de fui a tal lugar, ¿sí? Y no me sentí bien, la verdad, sentí todo, incomodidad, sentí muchas cosas feas, entonces no vuelvo allí. Y así entonces empezamos a perder niños. El ambiente y cómo se sientan ellos, de verdad que es sumamente importante. No los, no los, no los tendríamos que estar tratando de ninguna forma negativa, sino que ellos se sientan totalmente bien. Y más que no es un contenido que tenga que ver que con materias así, donde tengan que estar estresados de que deben de pasar y que aquí, que allá, no, sino que el contenido simplemente es la palabra de Dios, en qué momento tendría entonces que crearles frustración a ellos, ¿verdad? Tenemos que tener ese cuidado. Y entonces, ¿qué pasa con lo que es un juez?
¿Cómo se siente uno delante de un juez? Bueno, yo no he estado en ningún juicio, pero sí uno los ha visto, digamos, en la televisión, en programas así, ¿verdad? Y no es tanto como para que se sientan bien tranquilitos ahí. No, hay una persona delante que va a juzgar entonces si mis acciones fueron buenas o no, y me va a dar entonces cierto castigo según las acciones que haya hecho. No sé, no creo yo de que se sienta bien uno. Entonces nosotros lo que queremos es ser entonces ese profesor entrenador, motivador, facilitador, que ese proceso de aprendizaje sea totalmente lindo, bonito para ellos y no ser entonces ese juez de solo señalar de lo hiciste mal, porque pues la evaluación indica entonces que hiciste una mala nota y estar, ¿verdad? Solo de ese papel de juez que sanciona el resultado, que castiga entonces ese resultado, que me está diciendo no lo hiciste bien, no pudiste, estás mal. Bien. Para atender a la realidad personal y social del estudiante, ¿son necesarios? ¿Cuántos? Solo uno, son necesarios los dos. Pero ¿cómo así? Si yo prefiero o pienso, ¿no? Que es mejor el papel del profesor entrenador. Eh, sí, ok, vamos a verlo. Entonces, en la primera situación, ¿cómo está el estudiante? Acompañado, ¿sí? No está solo, está ahí, el profesor está ahí porque es un entrenador. Cuando los entrenadores han dejado solos, ¿verdad? Con los que ellos trabajan, con los, digamos, deportistas, por ejemplo, ¿verdad? No los dejan solos. Ahí están indicándole, no hagas aquí, no hagas esto, haz esto porque esto te va a salir mejor y están ahí. Pero en la segunda, ¿cómo está? Está solo. ¿Sí? El profesor que hasta entonces le ha acompañado, ahora se limita a levantar un acta del resultado de la prueba. Entonces, por eso son los dos, pero siempre con cuidado, siempre con ahí de que no nos pasemos de la línea, ¿verdad? No nos pasemos de la raya, porque cuando yo entonces estoy en el papel del profesor juez, porque ya me toca emitir una respuesta de una evaluación que ya di, ¿sí? Levantar un resultado, pero no me voy a meter tanto en ese de que tengo que hacerlo sufrir y no, ¿verdad? Entonces ahí primero le estoy motivando, acompañando, estoy junto a él, estoy diciendo cómo hacer las cosas y después solo. ¿Y cuándo es que está solo? Cuando está haciendo la evaluación. Muchas veces, ¿verdad? Porque hay evaluaciones que a veces son grupales, colectivas. Pero cuando entonces ya quiero saber si de verdad mi objetivo y todo se alcanzó, entonces ya lo deja solo para la evaluación y después ya está ahí en el papel de juez viendo a ver si de verdad todo se está dando como lo esperaba, como se planificó. Siempre con ese cuidado, porque si nos pasamos de la línea, entonces vamos a caer en lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Bárbara, Bárbara y Gregory en el 1999 propone las siguientes cuestiones interrogantes con lo que invita a los profesores a reflexionar sobre su práctica evaluadora en el punto concreto de la corrección de los trabajos y actividades de los estudiantes. Entonces aquí vamos a ver una serie de interrogantes donde es más para analizar cada quien, ¿verdad? Ustedes pueden ir pensando en qué respuesta darían según estas preguntas, pero todo es con cuestión de ir reflexionando, porque cuando vamos reflexionando también es como ir dando esa autoevaluación, de ir viéndonos, ¿verdad? Intrínsecamente y pues estar diciendo, pues sí, la verdad que tengo mucho que cambiar. O, pues la verdad que lo he estado haciendo más o menos. Creo que voy a seguir así, solo que vamos a hacer este otro cambio y así, así es. ¿Quién corrige las actividades de aprendizaje? ¿Es el profesor o son los estudiantes? ¿Sí? O los estudiantes entre sí. O es el profesor y el estudiante, los dos. O es toda la clase. ¿Quién corrige las actividades de aprendizaje? Y no solo es como para decir hay una respuesta correcta. Que si ustedes mencionan que lo hace toda la clase, no, pues ahí está mal.
porque fíjese que el que corrige las actividades de aprendizaje tiene que ser el profesor. Entonces ahí significa que ustedes están mal, tiene que hacer, no hay en sí como respuestas correctas, simplemente es como para reflexionar y decir estoy bien o estoy mal, o de verdad esta respuesta está bien, me daría miedo o pena de decirla, porque siento que me van a decir que está mal. ¿Verdad? Todo lo que uno haga siempre es en base a algo, ¿verdad? Así que la justificación siempre se tiene que estar dando y en base a resultados, en base a sus resultados. Porque, por ejemplo, recordando yo, tanto en escuela, colegio e incluso en la universidad también, llegaban profesores, ¿verdad?, con los exámenes. Y entonces después ya nos daba uno de diferente, con tal que no nos cayera mal nosotros, el de nosotros mismos, porque si no, entonces uno rápido corría su respuesta. Y ya. Y después ya nos daba las respuestas, que la número uno era tal respuesta, ¿verdad? Era un poco complicado cuando eran así de respuestas breves o en donde ellos ya se expresaban, cuando uno se expresaba más, ¿verdad? Pues escribir cierta respuesta porque no hay como que algo concreto en que voy a estar revisando, pero él nos daba las ideas siempre de con que de esta idea, la verdad que la respuesta está bien. Entonces, todos nos revisábamos los exámenes y después se los dábamos al profesor. A veces unos decían hasta ahí, otros decían súmele, tantas respuestas valen tanto, tanto, tanto. Y después uno se ponía pues a ver, escribirle la nota. Se volvía interesante porque a medida que uno iba revisando, pues uno en su mente, ¿verdad? Recordaba las respuestas que había hecho y yo hice esta mal. Y después uno miraba también como quien dice, lo que un compañero había aprendido, porque uno tenía su evaluación ahí. Entonces también era como hasta para tener, digamos que un poco de empatía por si le había ido mal o por si le había ido bien. Estudió bastante, la verdad que bueno, yo quisiera sacar esta nota de que sacó él. Y entonces, por dar una respuesta, ¿verdad? De ciertos profesores de que tuve, entonces digamos que a veces podría decir que eran los estudiantes entre sí, entre todos, hablando de evaluaciones así, ¿verdad? De instrumentos de donde son escritos, donde es papel, lápiz y todo, o se podría hacer de otras formas. No significa de que las otras respuestas sean malas, solo es para ver quién y por qué se hace o si se hace siempre o se intentó una vez. ¿Quién corrige las actividades de, vamos a ver, las actividades de aprendizaje? Y aquí vamos con las actividades de evaluación, ¿verdad? Diferente. Entonces aquí están las mismas, como quien dice, las mismas opciones, a ver, de cuáles son las que ustedes y en su mente van pensando, esta es la respuesta, si es el profesor o los estudiantes entre sí, o el profesor y el estudiante, o toda la clase. ¿Quién corrige las actividades de evaluación? Vamos, en general, ¿quién acostumbra a corregir los trabajos, ejercicios o proyectos de los estudiantes? ¿Quién? ¿El profesor? ¿Los estudiantes? ¿Los estudiantes entre sí, el profesor y el estudiante o toda la clase? ¿Quién acostumbra a corregir los trabajos? Después de corregir una actividad evaluable, ¿ok? Devuelve la actividad corregida y no la comenta, ¿verdad? Son cosas importantes. Me voy a tomar un tiempo aquí porque cuando a uno le devuelven un trabajo, ¿verdad? Hablando así de sus recuerdos del colegio, de la universidad, y uno mira que no sacó todos los puntos, ¿no? Pero ¿por qué no? O sea, cuando no es tanto de que salga X en tanta cosa, sino que simplemente él leyó un trabajo por ser un informe, por ejemplo, ¿verdad? De que hubo un informe, no hay como que para estar diciendo mal, sino es una información que uno investigó, analizó y dio y después se lo devuelven y después uno mira, pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, cuando no hay en sí esa corrección
y que se explique, como mencionaba antes, ¿verdad? Les daba el ejemplo de una corrección de conducta, ¿verdad? Cuando los corregimos, los castigamos, que no lo vuelva a hacer por esto y esto y esto, por esto lo castigué. Era parte de las reglas, tú no respetaste estas reglas y entonces por eso tenés este castigo. Pero hablando así de entonces las correcciones de ciertos trabajos, pero no sale el por qué, va a generar dudas. Tenemos, bueno, los estudiantes y tanto los profesores también, ¿verdad? Siempre tenemos que tener también como ese papel de estudiante porque estamos en constante aprendizaje. Después nos surgen que es dudas, pero ¿qué fue lo que hice mal? O sea, si él me lo va a explicar, de que me va a decir, venga, sentémonos, le voy a explicar por qué usted en este trabajo, ¿sí? No le fue tan bien por esto y esto y esto y esto. Entonces ahí queda más claro, porque ya, pero, o que me lo dé escrito también, ¿sí? Cuando uno recibe y lee, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ¿verdad? Ven la introducción, lo hizo bien, pero ven cierto contenido aquí que allá, o a la conclusión le faltó más información, o le faltó que la bibliografía. Pero que se explique, que se entienda el por qué no me salió bien, o si me salió bien todo también, ¿verdad? Es bueno. Devuelve la actividad corregida con la explicación de sus errores. La parte buena, porque tenemos que, cuando somos estudiantes, tenemos que saber el por qué. Indica toda la clase los errores más frecuentes. Le vamos diciendo, entonces, qué cosas hay que ir corrigiendo. Por ejemplo, me recuerdo entonces bueno, tanto en mi trabajo, pero lo voy a mencionar más ahí como del Ministerio Infantil, ¿verdad? De mi recuerdo del Ministerio Infantil. En donde a mi grupo de estudiantes, cuando yo ya miraba ciertas actitudes, que no solo era de uno, sino que ya eran de varios, y era como que las estaban repitiendo, las estaban realizando y más y más. Entonces ya verá de, recuerden, sí, no se comporta uno así, no, uno no hace esta cosa. Por ejemplo, de no anden ustedes haciendo chistes mientras se está haciendo la oración, ¿ok? Cosas que ya había escuchado, de que escuchaban riéndose, ok. Digamos que tal vez en el momento yo no le hice caso o no lo quise corregir, pero después veo que lo hacen otros o después veo que se vuelve a repetir, ok, entonces ya no solo se trata de uno, sino que de varios. Y entonces no, nosotros vamos pensando de si de verdad yo, cómo es que estoy corrigiendo las actividades, ¿verdad? O después que lo corrijo, ¿qué es lo que hago? Y como les dije, en sí no hay como una respuesta de que uno pueda decir, es malo ese aplazo. Reflexionamos, reflexionamos, ¿verdad? E indica toda la clase los errores más frecuentes, listo, ya lo hemos visto. Además les dice cómo superarlos, explicamos nosotros cómo, o sea, que si ellos hicieron algo malo, ¿verdad? Tuvieron una mala conducta o X cosa, pero no le estamos diciendo cómo hacer para que no lo vuelvan a hacer. O solo decirle malo y punto, ¿verdad? Ya hemos visto cuando solo nos quedamos con esto es porque esto es y hasta ahí quedó. No se vuelve el aprendizaje como nosotros deseamos. Llegan ellos a hacer caso posiblemente, pero solo como repetir. Además, les proporciona actividades concretas. Además, establece con ellos un seguimiento, forma grupos de colaboración entre estudiantes. Siguiente, ¿qué tipo de actividades proponen los estudiantes que no han alcanzado satisfactoriamente los objetivos que se habían marcado? Los que no llegaron al punto del que uno quería. ¿Qué hacemos entonces con ellos? ¿Qué tipo de actividades? De idéntico contenido que las propuestas anteriores, seguimos dando las mismas, así, simplemente hasta el punto de que queramos de que ellos lleguen o seguimos con el mismo formato que las propuestas anteriores. Enfoca de diferente manera el contenido y las actividades. ¿Lo hago de forma diferente o no?
Más que repetir actividades, incide en su comprensión. Interesante, ¿verdad? Busca actividades interdisciplinarias y más significativas. Actividades donde estemos abarcando otras disciplinas que nos estén ayudando para que ellos alcancen ese objetivo. Entonces, aquí ustedes van a tener una asignación donde van a buscar, ¿sí? En, en internet ahí buscan unas pruebas para saber el estilo de aprendizaje y ustedes lo van a llenar. No es que se lo van a aplicar a alguien más, simplemente ustedes, ¿verdad? Ya sea para saber si tiene un aprendizaje visual, auditivo o kinestésico o diferente. En sí, se me olvidó la prueba, pero la verdad que uno busca rápido y ahí le aparece, usted lo responde ahí mismo le dan los resultados. ¿Y por qué? Le sirve para conocimiento propio, ¿verdad? De cuál es su estilo de aprendizaje. No significa que se encierra ahí. Claro que puede utilizar de todo, pero es como para ir conociéndonos mejor y eso también ayuda como para saber o pensar en los demás, en los demás estudiantes, de yo aprendo así, yo, pero no sé ellos, entonces vamos a ir buscándole el de ellos. Bien, esa va a ser la asignación, buscar entonces una prueba como una prueba ahí en internet para saber su estilo de aprendizaje. Ahora vamos con algunas de las dificultades de los estudiantes en el aprendizaje. ¿Qué dificultades tienden a tener? Algunos, ¿verdad? No se pueden mencionar todas porque son bastantes, pero interpretación de los enunciados, hay problemas. Entonces, en las actividades ellos lo leen y no entienden, ¿sí? Y uno a veces la respuesta solo da de léalo otra vez, léalo otra vez, léalo otra vez. Pero es bueno de que darles ese tiempo para que ellos lo entiendan. Comprensión de conceptos básicos. Para algunos totalmente facilito, pero para este niño, expresión escrita u oral de lo aprendido. Estudio excesivamente memorístico. Serán entonces estas ciertas dificultades. Vayan analizando de verdad esto lo han visto, digamos, con los estudiantes con los que ustedes trabajan o no. O hay alguno que tiene algo así o no. O serán dos, tres. Vayan pensándolo. Por eso es que anteriormente ustedes se habrán hecho esa prueba también de su estilo de aprendizaje. Como les dije, no es tanto como para decir, me salió visual. Significa que yo solo estoy aprendiendo viendo imágenes, viendo aquí, viendo allá. Traemos de otros también, porque no exclusivamente solo es de uno, pero ese es como el más fuerte, entonces es bueno conocerlo y también vamos creando otras ideas. O vamos medios ahí, por ejemplo, que tengamos ciertos estudiantes que digan, ellos tienen mi mismo estilo de aprendizaje, ellos aprenden más también como viendo así, videos, qué sé yo, películas, haciendo aquí, ay, pero estos no, vamos a pensar en ellos también, que vayamos a escribir un ensayo, que hagamos esta otra actividad en sí. Ejemplificación, aplicación de conceptos. ¿Se le dificulta eso al estudiante? ¿Ok? Estar aplicando los conceptos que él ha aprendido, o si ya se le enseñó de ciertas cosas, pero él queda como que, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo pongo en práctica? No puedo tener ciertas ideas concretas en mi cabeza como para que me ayude. Integración de contenidos relacionados, ¿verdad? Cuando estamos aprendiendo cosas nuevas, como se mencionaba en clases anteriores, que se nos hace más fácil cuando lo relacionamos con otras cosas, ¿verdad? Pero si a ellos se les hace difícil, si es una de las dificultades de ellos, de integrar contenidos que lo podemos relacionar, lo podemos unir, pero él no sé cómo. Vayan pensando, ¿de verdad sucede esto con sus estudiantes o no? Procedimientos de estudio, en resúmenes, en mapas, en toma de apuntes, ¿ok? En todos esos procedimientos ellos van teniendo esas dificultades que se les nota más claro, ¿verdad? Porque vamos viendo que todos van avanzando, pero él se va quedando atrás. Entonces se nos hace hasta que un poco, digamos, más fácil poder identificarlo, porque los demás es más de ir preguntando, es más de acercarnos a él, es más de analizarlos y observarlos detenidamente hasta el punto de poder llegar de, aquí hay una dificultad. Concentración, de atención, ahí hay dificultades. O usted dice, no, la verdad que desde que yo comienzo todos están, pero poniéndome atención, ninguno anda pensando en otra cosa, ninguno se me va al cielo pensando en eso.
todos están con su concentración, atención. Hay muchas actividades y esto también se va a llevar a cabo en una de las asignaciones que van a tener ustedes, ¿verdad? Por si hay una de estas dificultades. Concentración, atención. A veces llegamos a pensar, bueno, no solo pensar, sino que decirlo, de pónganme atención. Así simplemente, nada de uno intentar llamar la atención de ellos, simplemente obligarlo a que ponga atención. Es una de las cosas, bueno, en lo personal yo he ido va aprendiendo que uno lo nota, pues uno mira en sus caritas de ellos cuando ya les está dando sueño, cuando ya están durmiendo, cuando ya están bostezando, viendo por otro lado, uno lo nota. Y no solo es de, hey, Julando, póngame atención y listo, sino que uno, ok, póngase de pie. Vamos a hacer esto, sentémonos otra vez, sigamos con la actividad, voy haciendo preguntas o me pongo un poco, un poco más dramática por decirlo así, en donde estoy contando la historia y yo me pongo a hacer todos los personajes para que ellos queden, no, no tenemos que ser solo más de regañar, de pónganme atención, sino que también la responsabilidad cae en uno, porque ¿qué estoy haciendo yo? Desarrollo de procedimientos complejos o simples y actitud no colaboradora o falta de motivación específica. Después de haber visto todas estas dificultades, ¿verdad?, de que se pueden dar en el aprendizaje, entonces ustedes, ¿qué van a hacer en esta otra asignación? Y sí, van a tener otra. Aquí van a buscar tipos de ayudas, ¿sí? Van a buscar los tipos de ayudas para estas dificultades, no exclusivamente estas actividades, estas son algunas de que estuve mencionando, la verdad que hay más, pero ustedes buscan tipos de ayudas, ¿sí? En dificultades de aprendizaje, hacen sus tipos de ayuda y también le van colocando en qué momento se va a ir dando. O sea, van a buscar, bueno, van a tener la dificultad. Por ejemplo, la dificultad de concentración, atención, lo escriben. ¿Cuál es la solución o el tipo de ayuda que le van a dar a ese? No sé, hacer más actividades de que se muevan, más actividades físicas, algún juego intermedio, ponerlos a ellos a leer más, qué sé yo. Ustedes buscan ayudas y también le van a colocar, pues porque van a ser 3, ¿ok? La dificultad de aprendizaje le escriben porque hay que saberlo, el tipo de ayuda que le van a dar y el tiempo en que se va a dar. O sea, ese tipo de ayuda se va a dar a inicio, a intermedio o al final. Porque si mi tipo de ayuda para la concentración y atención, digamos, es que yo los voy a estar diciendo una palabra, que cada vez que yo diga amarillo, ellos se van a poner de pie y se van a dar una vuelta y así, y yo lo voy a escribir, entonces se va a dar intermedio. No va a ser ni al inicio ni al final, sino que intermedio, o inicio, intermedio, final, dependiendo. La cuestión que ustedes lo van a buscar. ¿Cuántos van a hacer? Póngale que por lo menos sean unos 6, ¿ok? Unos 6. 6 dificultades de aprendizaje con su tipo de ayuda y el tiempo, inicio, intermedio o final, en qué tiempo se va a aplicar eso. Bien, la evaluación es una mejora continua, por lo que para evaluar hay que considerar la práctica y el conocimiento, las dos al mismo tiempo, no lo vamos a olvidar, bien. Entonces, ya tienen sus asignaciones, tienen sus trabajos, ha sido un placer entonces estar aquí con ustedes enseñando y bueno, cuídense y Dios les bendiga.